Hola a todos, espero todos estén muy bien. Vamos a adquirir primero unos conceptos fundamentales que necesitamos para el dominio y el manejo de ecuaciones y vamos a empezar primero revisando el tipo de calculadora que vamos a necesitar. Cualquier tipo de calculadora puede funcionar. En este caso, requiero una calculadora que tenga, esta parte que está en la calculadora se llama fracción, cuadro dividido cuadro. ¿Qué ocurre con esta fracción? Que puede ingresar ese tipo de ecuaciones que tenemos acá. Se puede usar cualquier calculadora, vuelvo y repito, pero pues tenemos que tener el dominio del manejo de los corchetes. En este caso, cuando usted quiere ingresar esta ecuación, oprime cuadro dividido cuadro o fracción e ingresa todos los datos y respuesta directa. Es mágica, yo le digo a los estudiantes que es mágica. ¿Por qué? Porque usted puede agregar otra ecuación. Agrega esta, más otra, más y más y más, signo igual, respuesta directa. Entonces, sugiero esta calculadora pues precisamente para cuando ustedes hacen este proceso, se manejan muchos decimales ahí, entre 10, 12, depende de la cantidad de decimales que tenga. Entonces se van a cansar de copiar procesos, porque aquí tenemos un proceso, otro proceso, este dividido este tercer proceso y multiplicado por esto cuarto proceso. Entonces es mucho mejor ingresar la ecuación directa, ingresar los datos, signo igual, respuesta directa. Aspectos importantes a tener presentes antes de aplicar ecuaciones. Primero que todo, el porcentaje. Entonces la tasa tiene que estar dividida en 100 para aplicarla dentro de las ecuaciones. 20% dividido 100, 0.2. 3% dividido 100, 0.03. En este caso, cuando ingresan en la calculadora 0.2 dividido 100 le da elevado a la menos, en este caso sería elevado a la menos 3. Pues veces les dan fracción, o en la calculadora, lo tomamos por acá atrás en la calculadora. En este caso, cuando una respuesta les da en fracción, acá en esta parte donde está ese bicondicional de, cuando una respuesta les da en fracción, oprimen ahí y les da la respuesta directa. En este caso, cuando estamos trabajando el tema de tasas de interés, 0.2 dividido 100 les da 2 elevado a la menos 3. Quiere decir que hay 3 ceros antes de ese 2. Tomamos este 0.04 dividido 100 y le da elevado a la menos 4. Quiere decir que hay 4 ceros antes de esta respuesta. Entonces sería 0.004. Esta es la interpretación cuando nos da cuando ingresamos esos datos y no nos dan respuestas directas, o nos dan fracción, o nos da elevado al exponente, que dependiendo de la cantidad de ceros que tenga el porcentaje. Siguiente, distribución de los periodos de tiempo. Tomamos como base el año. Siempre nos vamos a hacer la pregunta: en un año, cuántos meses, cuántos trimestres, cuántos cuatrimestres. ¿Por qué? Porque vamos a tanto ingeniería económica como matemática financiera, vamos a trabajar términos de meses, trimestres, cuatrimestres y así sucesivamente. Por lo tanto, tomamos como base el año y nos preguntamos, tomamos para la distribución de los periodos de tiempo exclusivamente, vamos a tomar tiempo 360 días, que es lo que manejan los autores a la hora de distribuir los periodos de tiempo. Eso no quiere decir que no manejemos 65 o 66 si es año bisiesto, pero para el título de distribución de periodos de tiempo trabajamos tiempo 360 días. Entonces nos preguntamos siempre: en un año cuántos días hay, 360. En un año cuántos semestres hay, 2 semestres. En un año cuántos trimestres hay, 4 trimestres. En un año cuántos bimestres hay, 6 bimestres. En un año cuántos meses hay, 12 meses. En un año cuántos cuatrimestres hay, 3 cuatrimestres. Según tiempo 360, semanas 48, quincenas 24, y aunque suene redundante, en un año cuántos años hay, un año. Continuamos adquiriendo conceptos fundamentales. Cuando se va a manejar ecuaciones como tal, tenemos letras y vamos a identificar qué significa cada letra. Entonces, P, valor presente. P puede ser mayúscula o minúscula. F, valor futuro, también puede ser mayúscula o minúscula. N también puede ser mayúscula o minúscula, periodo de tiempo.
En este caso I sí tiene que ser minúscula, mayúscula, porque tienen planteamientos diferentes o respuestas diferentes o significados diferentes. En este caso I mayúscula, I minúscula, la I mayúscula significa interés, I minúscula tasa de interés. En este caso, si nosotros ingresamos a un banco $1.000.000 y nos pagan al 5%, al mes nos devuelven, si vamos a retirar el dinero, nos devuelven 1.050.000. La I mayúscula es el valor en pesos que ganamos, que son 50.000, y la I minúscula es el porcentaje para poder ganar esos intereses. Entonces son diferentes. Una es el valor en pesos, la I mayúscula, y la I minúscula, el porcentaje. La letra cuota, en el tema de las anualidades y los gradientes, tenemos una A, también puede ser mayúscula, minúscula. ¿Qué significa cuota de depósitos? Que son para los sistemas de amortización y los sistemas de capitalización crecientes. Primero el sistema de cuota fija, y en este caso en el G, que es sistema de cuota creciente o decreciente, puede ser lineal o geométrico, que es gradiente, lo que crece o decrece la cuota con respecto a la anterior. Son temáticas que se van avanzando poco a poco. Por ahora estamos adquiriendo los conceptos fundamentales. Se sugiere, mientras se adquiere la práctica de la interpretación de texto, porque realmente la matemática financiera y la ingeniería económica no son difíciles. ¿Por qué? Porque pues se plantean las ecuaciones, se plantea el flujo de caja y se despeja la variable que tenga que despejar. En este caso, la interpretación de texto es fundamental. Entonces, se sugiere, mientras manejan la práctica del texto, hacer un resumen de términos, y vamos a hacer unos planteamientos de ejercicios para hacer resumen de términos. ¿Cuáles términos? Los que acabamos de identificar anteriormente, F, A, N y así sucesivamente. Y vamos a leer el texto. Para el planteamiento o ejercicio número 1, que en este caso es el que tenemos acá, se recibe un préstamo de 30 millones a una tasa del 4% mensual. Se desea calcular el valor a pagar dentro de 6 meses. Elabore la lista de términos. Yo tengo que identificar si tengo una F, una P, de acuerdo al planteamiento que tenemos aquí. En este caso yo tengo una P, ¿por qué? Porque es que tenemos un valor presente, recibimos un préstamo de 30 millones. Tengo una N, que serían 6 meses según el texto. Tengo la tasa de interés, que es 4% mensual. Y la variable sería F, que sería la ecuación que se tendría que despejar. En este caso, lo vamos a volver a interpretar. Se recibe un préstamo de 30 millones a una tasa de interés del 4% mensual. En esta parte se desea calcular el valor a pagar dentro de 6 meses, le está hablando, hay un valor futuro, luego la variable que se tiene que despejar es F. Ahora aquí hay una nota que dejo aquí adicional, es que cuando tenemos tasa mensual, entonces tiempo de la tasa tiene que ser uniforme con el tiempo en N, o N uniforme con el tiempo en tasa, pero las dos tienen que ser iguales. En este caso vamos a definir el tiempo con el tiempo de la tasa. Si la tasa es mensual, el flujo de caja o N tiene que ser mensual. Entonces, si fuese trimestral, N tiene que ser trimestral. Si fuese anual acá, N tendría que ser anual. Ejercicio número 2, en este caso, de cuánto debe ser el valor de cada depósito mensual que debe hacer en una cuenta de ahorros que reconoce una tasa de interés del 3% mensual. Para tener acumulado al final del año la suma de 5 millones, elabore la lista de términos. Observemos que la variable principal inmediatamente la dice de cuánto debe ser el valor de cada depósito mensual. En este caso, las letras anteriores, A significa cuota o depósito. Entonces la variable principal la tenemos por adelantada. Muchas veces el ejercicio plantea la variable, bien puede ser en el intermedio del ejercicio, en el enunciado iniciando o al final. No tendría la A. En este caso, N dice que al final del año, sí, según el texto dice que al final del año, pero tiempo de la tasa, según el texto, tiene que ser uniforme con el tiempo en el flujo de caja, o N. En este caso se hace la conversión de tiempo. En un año, ¿cuántos meses hay? 12 meses, y entonces si podemos trabajar
meses con meses. Según el texto tenemos un valor futuro, en este caso vamos a volver a leer, de cuánto debe ser el valor de cada depósito mensual que se debe hacer en una cuenta de ahorros que le reconoce una tasa de interés del 3% mensual para tener acumulado al final del año la suma de 5 millones. Ese acumulado al final del año le está diciendo usted tiene F. Ahora, ¿por qué no tenemos P? Aquí en el ejercicio número 2 no tenemos P porque cuando tenemos la variable de A, la A está en función de P o en función de F. En este caso, como hay una F, está en función de F. Luego P no puede estar a la vez en un planteamiento función F y función P a la vez. Tiene que ser bien en función F o bien en función P. Por eso aquí, como está en función F, no necesitamos la P. Se acostumbra y por lo general siempre se tienen que trabajar flujos de caja para poder plantear las variables a despejar. Entonces, ¿qué es un flujo de caja? Es un diagrama económico donde los ingresos van hacia arriba y los egresos van hacia abajo. ¿Qué estamos identificando acá? La terminología de ingresos y egresos como tal, presentes y futuros, y en la línea de tiempo. Y lo vamos a leer. El señor Pedro deposita en una entidad financiera la suma de 1 millón de pesos y después de que se retira una cantidad de 1.075.000 construye el flujo de caja. Por lo tanto, esta línea que va así es la línea de tiempo, llámese meses, trimestres, cuatrimestres y así sucesivamente. Si cuando vamos a identificar el término de los ingresos y egresos, siempre les indico que pensemos desde el punto de vista del bolsillo y que usted se ha involucrado dentro del ejercicio para que sea un poquito más fácil de interpretar. Entonces, si usted va y deposita en una entidad financiera, 1 millón de pesos salió dinero de su bolsillo, y al salir dinero de su bolsillo lo dejó en el banco. Por lo tanto, el egreso es para usted y el ingreso sería para el banco en este caso. Luego usted diría, pero ¿por qué si el dinero está en nuestra cuenta de ahorros? Sí, pero no la tiene usted, sino la tiene el banco. Por lo tanto, cuando usted va y deposita, es un egreso para usted. Ahora tenemos que identificar si es en 0, 1, 2, donde se ubica el egreso. Entonces aquí, en esta parte donde dice, el señor Pedro deposita en una entidad bancaria, quiere decir que depositó hoy, y al depositar hoy quiere decir que se ubica en el periodo 0 porque fue y lo dejó. Luego dice que al cabo de 6 meses retira 1.075.000. Quiere decir que fue al banco a los 6 meses y retiró. Luego entonces viene dinero para el bolsillo. Quiere decir que es un ingreso para usted. Vuelvo a repetir, los depósitos son egresos para usted porque va y deja en el banco, y los retiros son ingresos para usted porque regresa el dinero con nosotros. También aquí identificamos los presentes y los futuros. En este caso, todos los valores presentes se ubican en el periodo 0. Por lo tanto, esta es una P. Todos los valores futuros se ubican después de 0, por lo tanto es una F en este caso. Continuamos con el siguiente planteamiento. Un vehículo tiene un valor de contado de 30 millones o un valor de 30 millones. Se financia de la siguiente forma: una cuota inicial igual al 10%, 12 cuotas mensuales iguales de 2 millones y una cuota extraordinaria en el mes 6 por 3 millones. Elabora el flujo de caja. En este caso tendríamos la otra parte. Cuando usted compra algo, es suyo, y cuando usted lo va a pagar, sale. Entonces, cuando usted va y negocia el auto y firma todo lo que tenga que firmar, se lo entregan. Por lo tanto, al entregárselo, así no lo ha pagado, pero se lo entregan, es suyo. Luego el ingreso va hacia arriba, el auto va hacia arriba. ¿Y cómo lo va a pagar? Es lo que va hacia abajo. Dice, se va a pagar con una inicial del 10%. Y aquí le sacamos el 10% a esta parte, a 30 millones. Y como es una inicial, sale dinero en nuestro bolsillo, y como el término inicial está hablando que esos 3 millones van en el periodo 0. Luego dice que hay 12 pagos de 1 a 12 de 2 millones de pesos. En este caso tenemos una cuota uniforme. Cuando es una cuota uniforme, ¿qué quiere decir? Que va a pagar 2 millones en el periodo 1, 2 millones en el periodo 2, y así 3, 4, 5, 6 y así hasta el periodo 12. Es decir, continuo, es decir, es fijo, ¿sí?
Luego dice que hay un pago extra en el periodo 6, sería acá en este caso, de 3 millones. Quiere decir que en el periodo 6 no solamente va a pagar 2 millones, sino que va a pagar 5 millones de pesos porque tiene que pagar la cuota extra de 3 millones de pesos. Vamos a identificar también presentes y futuros. Miren, el auto ingresa en el periodo 0, sería una P, la inicial va en el periodo 0, sería otra P, y desde acá, hasta con línea roja, hasta el último periodo, estamos hablando de una F o valores futuros. Después de que en este caso podemos revisar esta parte, volvemos a una diapositiva, la primera, la segunda por acá. Este arbolito que tenemos acá, o la distribución de periodos de tiempo, vamos a hacer un ejercicio aplicativo completo de las conversiones de tiempo con los tiempos de tasa diferentes. Entonces vamos a poner muy en práctica este arbolito en este caso. Vamos por acá, seguimos acá. Según el ejercicio, tenemos unos ingresos y unos egresos, y tenemos una tasa de interés que es del 3% bimestral. Luego miremos si los tiempos que tenemos acá están en términos de bimestres con el tiempo de la tasa. En este caso, voy a leer los ingresos: 10 pesos en el bimestre 2, 15 pesos en el semestre 1, 8 pesos en el cuatrimestre 1, 20 pesos en el mes 8, 60 pesos a un año, 70 pesos a 60 días. Luego tomo los egresos: 10 pesos a 60 días, 15 pesos a un año, 8 pesos en el trimestre 1, 20 pesos en el mes 5, 20 pesos en el semestre 2, 10 pesos en el cuatrimestre 2, 5 pesos en el bimestre 3. ¿Qué quiere decir? Que no todo está en términos del tiempo de la tasa, aquí la tasa es bimestral. ¿Cuál es el único que está en bimestres? Este que está acá y este que está por acá al final. Pero lo demás no. Luego entonces ahí tenemos que hacer las conversiones de tiempo, porque tanto N como el tiempo de la tasa tiene que ser uniformes en un flujo de caja. Entonces vamos a solucionar el ejercicio paso a paso, y luego se deja un ejercicio aplicativo práctico después de haber explicado el punto número 5, y empezamos. En este caso, esta es la línea de tiempo. Aquí, según el texto, que la tasa de la operación es 3% bimestral, por lo tanto el flujo de caja, ese es el flujo de caja, la línea de tiempo tiene que estar en términos de bimestres. Y aquí se deja una nota adicional, necesitamos un numerador y un denominador, y por algo que se va a multiplicar o por algún valor que se va a multiplicar. En este caso, el numerador, ¿quién es? El tiempo de la tasa que tenemos acá, no el valor de la tasa, sino el tiempo de la tasa. ¿Quién es el denominador? El tiempo que tengamos que convertir. ¿Y por qué vamos a multiplicar? Depende de la cantidad que nos estoy diciendo. Vuelvo y repito, tanto el numerador y el denominador es el arbolito que vemos acá en esta parte. Numerador y denominador son las conversiones de tiempo. Entonces acá se le deja el apunte. Se toma como numerador el tiempo de la tasa de interés y el denominador es el tiempo que se va a convertir. Y lo vamos a solucionar. Según lo que aquí están, todos los valores ingresos y los egresos los vamos a convertir. Y empezamos con los ingresos a bimestres, los que están anteriormente uno a uno. Dice que 10 pesos en el bimestre 2, y como el flujo de caja es bimestral porque la tasa es bimestral, ya está en términos de bimestres. Luego dice 15 pesos en el semestre 1. Entonces numerador va a ser constante, el numerador va a ser el tiempo de la tasa. El tiempo de la tasa es bimestral. Luego en un año, ¿cuántos bimestres hay? 6. Y el numerador va a ser igual para toda la conversión, tanto de ingresos como egresos. El único que va a cambiar es el denominador. ¿Por qué el numerador tiene que ser 6? Por el tiempo de la tasa, porque todo lo vamos a convertir a términos de bimestres. Y en un año, ¿cuántos bimestres hay? 6. Entonces 15 pesos, acá cuando se hace la conversión no se involucra para nada el valor en pesos, como tampoco el valor de la tasa, son simplemente los tiempos. Luego entonces 15 pesos en el semestre 1 no está en bimestres. ¿Por qué? Porque es que el tiempo de la tasa es bimestral, tiene que ser bimestral todo. Y empezamos. Numerador 6, denominador. Lo que usted se preguntó en el anterior, acá vámonos un poquito. Usted se preguntó, en un año, ¿cuántos bimestres hay?
6. Ese es su numerador para la conversión. Lo que usted se pregunta allá, también se va a preguntar acá, en un año cuántos semestres hay. Entonces repito, 6 numerador, bimestres, que es el constante. En un año cuántos semestres hay, entonces 2 semestres, este puntico por un semestre que me dicen aquí. Vuelvo y explico. Numerador base 6 o numerador constante 6. En un año, ¿el denominador quién es? Se pregunta acá. En un año cuántos semestres hay, 2, y multiplica por la cantidad que me diga el texto. En este caso dice en el semestre 1. Al hacer la operación de esto con esto me da 3 bimestres. ¿Qué quiere decir esos 3 bimestres? Que estos 15 pesos se los va a ubicar en el bimestre 3 en el flujo de caja. 8 en el cuatrimestre 1. Entonces 6 dividido ¿en qué? En 3. ¿Por qué? Porque en un año ¿cuántos cuatrimestres hay? Hay 3 cuatrimestres. Por la cantidad que me diga acá, me dice que por 1. Entonces esta operación es igual a 2 bimestres. Siguiente, 20 pesos en el mes 8. Entonces, numerador 6 y el denominador en un año ¿cuántos meses hay? 12 por la cantidad que me dice acá que es por 8. Al hacer la operación, 4 bimestres. 60 pesos a un año. 6 en un año ¿cuántos años hay? Lo que expliqué de entrada del arbolito. 1 me dice que no, por un año, pues por 1. Pero si aquí sí dijese 60 pesos a 2 años, a 3 años, pues sencillo. 6 dividido 1 porque es que el arbolito. En un año ¿cuántos años hay? Denominador 1 por la cantidad 2 o 3 que me digan acá. En este caso por 1 porque no hay sino, dice 60 pesos a un año, quiere decir que no hay sino 1 para multiplicar. Luego este proceso es equivalente a 6 bimestres. Luego dice 70 pesos a 60 días. Se repite el 6 porque por el tiempo de la tasa. Numerador 6, en un año ¿cuántos días hay? Pues me dice que 70 a 60 días. En un año ¿cuántos días hay? 360 por la cantidad de días que me dicen acá por 60. Y el proceso es igual a un bimestre. Seguimos ahora con la conversión de los egresos a bimestres. 10 pesos a 60 días, pues entonces 6 numerador base dividido 360 por 60, un bimestre. 15 pesos a un año, numerador 6, pues constante, dividido 1 por 1, 6 bimestres. 8 en el trimestre 1, 6 dividido en un año, ¿cuántos trimestres hay? 4 por la cantidad por 1. La solución de esto da 1.5 bimestres. 20 pesos en el mes 5, entonces, numerador 6, denominador en un año, ¿cuántos meses hay? 12 por la cantidad que me dice acá, es igual a 2.5. 20 en el semestre 2, entonces numerador sigue siendo 6, denominador en un año ¿cuántos semestres hay? 2 por la cantidad que sería 2 que dice el texto, es igual a 6 bimestres. 10 en el cuatrimestre 2, 6 dividido 3, ¿por qué? Por 3, porque en un año ¿cuántos cuatrimestres hay? 3 por la cantidad que me dice aquí, me dice que en el bimestre 2 igual a 4 bimestres. Y el último 5 en el bimestre 3 ya está en términos de bimestres. ¿Qué quiere decir? Que ahora para ubicar en el flujo de caja ya vamos a tomar los pesos y los ubicamos en los periodos que me indican acá. Y eso ya, con eso ya se termina el ejercicio. ¿Qué se hizo acá? Tomamos tanto los ingresos en términos de bimestres, aquí ya hablamos de bimestre, un bimestre, 1.5 bimestres, 2 bimestres, 2.5, 3 bimestres, 4 bimestres, 5 bimestres, 6 bimestres, ¿sí? Entonces tomamos desde el primero y les vamos ubicando uno a uno para darme a entender acá. Entonces veamos por acá. Es siguiente. ¿Qué hago? 15 pesos empezando con esto. 10 pesos en el bimestre 2, se va al periodo 2 de bimestres y coloca 10 pesos. Luego 15 pesos en el semestre 2, entonces se va al periodo 3 de bimestres y coloca 15. 8 pesos en el cuatrimestre 1, se va y lo coloca en el periodo 2 y así sucesivamente. Y de igual manera se hace con los egresos. Después que se identifican presentes y futuros, ingresos y egresos y conversión de tiempo en un solo ejercicio,
Muchas veces, desde mi punto de vista, en un solo ejercicio se puede plantear toda una clase completa, 2, 3 clases, para hacer un despeje en un solo ejercicio, para no dejar tanta cantidad de ejercicios para operar. Entonces, en este caso, que identifique aquí los presentes y futuros, los ingresos y los egresos y las conversiones de tiempo. Siempre hago esta pregunta: ¿aquí hay valores presentes? Entonces, no, ¿por qué? Porque es que los valores presentes se ubican en periodo cero y no hay ningún valor en periodo cero. Luego, entonces, según lo que les indiqué también atrás, todos los valores presentes se ubican en el periodo cero. Todos los valores futuros se ubican después de cero. En este caso, todos los valores pasan después de cero. Por lo tanto, saca unos punticos acá donde le dice que todos son futuros, acá y hacia arriba. Eso es un ejercicio aplicativo de conversiones de tiempo. ¿Cuál es la tarea o cuál es el refuerzo que se debería hacer, pues, para poner en práctica el ejercicio que yo estoy planteando? Se puede solucionar, o el planteamiento que se deja siempre conocer como un ejemplo, llámese para los estudiantes, para las personas que lo requieran, resolver el mismo punto 5, que este es el punto 5 de una guía de cátedra que se está trabajando. El punto 5 con tasa de interés trimestral. ¿Qué ocurre si la tarea o lo que vayan a reforzarse sea con la tasa de interés trimestral? Entonces retomamos acá. En este caso la tasa ya no va a ser 6, perdón, el tiempo de la tasa no va a ser 6, sino 4. ¿Por qué? Porque soluciona el mismo ejercicio que se está solucionando acá con tasa de interés trimestral. Quiere decir que el numerador va a cambiar, que es 4, y va a seguir constante para todos, 4, 4, 4, y se repite la misma historia de los denominadores. Entonces, vuelvo y repito, esto sería con tasa bimestral, y la tarea es con tasa trimestral. Cambian el numerador por 4. ¿Por qué? Porque, repito, en un año, ¿cuántos trimestres hay? 4. Entonces, 4, 4, 4, 4, y el flujo de caja les va a dar en términos de trimestre. Espero, pues, que esta breve explicación les pueda servir. Muchísimas gracias.